Buenos días América, buenas tardes Europa, transmitiendo aquí desde la sede del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Para la Escuela de Altos Estudios es un honor tenerlos a todos ustedes y sobre todo porque hoy presentamos un programa seguramente muy innovador, como veremos a lo largo de esta sesión. Queremos hacer un reconocimiento a un programa que para México fue importante, pero que también es muy significativo para América Latina. Estamos hablando del programa Enciclomedia. Sin más dilación, yo quiero darle la palabra al doctor René Somoza y Palacio, director general de esta institución, para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctora Somoza. Muchas gracias, doctor Ojeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, tanto los que nos acompañan presencialmente como los que están a distancia. Efectivamente, el día de hoy estamos haciendo un reconocimiento a un programa, Enciclomedia, que se desarrolló aquí en el ILCE, y yo quisiera simplemente pues dar la bienvenida al doctor Felipe Bracho, que es uno de los originadores y desarrolladores de este programa y parte de su equipo, y señalar simplemente tres cosas. La primera es que este fue un programa muy innovador por la época en que se hizo, porque utilizó las tecnologías que en el momento eran importantes en tecnología de la información y comunicación, y porque aún al día de hoy se siguen utilizando materiales que en esa época se desarrollaron y se desarrollaron aquí en el ILCE. En segundo lugar, es un ejemplo muy claro de un proyecto que nació, tengo entendido, en los medios universitarios, y que se desarrolló y que se aplicó en un sistema educativo, el sistema mexicano, y que tuvo mucho éxito. Y en tercer lugar, y eso pues no quiero que lo tomen como una parte pesimista, pero siento que es un programa que no tuvo la continuidad adecuada. Ojalá pudiésemos tener continuidad en programas de este estilo, porque el impacto que pueden tener es muy importante. Como veremos en un momento cuando nos hablen del programa, ustedes se dan cuenta que la innovación que este programa aportó en su momento fue de primer nivel. Hizo aportaciones importantes tanto en las aulas, en materiales, en desarrollo de implementación de tecnología en el aula, y lo que señalaba hace un momento es importante, materiales que se desarrollaron aquí se siguen usando actualmente en las aulas, en las tabletas que se han repartido hace poco tiempo en las escuelas en quinto y sexto año, y sobre todo en la parte de telesecundaria. Sin más, pues les doy la bienvenida y nuevamente, y creo que el reconocimiento que el ILCE hace a este programa es muy importante, y esperemos que pueda haber nuevos programas de este estilo con mayor impacto. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Somoza. Seguimos la emisión. Quisiéramos invitar a la maestra Guadalupe Lubiano a que nos acompañe para que ella haga esta presentación, introducción de lo que fue el programa. Ella no solamente representa también a las personas del ILCE que trabajaron en este programa, ella también fue parte de ese equipo de Enciclomedia. ¿Quién mejor que ella pueda, a partir de la experiencia que ha vivido, hacernos esta presentación? Y posteriormente pasaremos a la entrega del reconocimiento académico que le daremos al programa Enciclomedia y que recibirá el doctor Felipe Bracho a nombre de todo el equipo de Enciclomedia, donde la maestra Lubiano también es parte de esto, para finalmente que él nos dirija unas palabras. Continúen en nuestra emisión. Maestra Lupita Lubiano, adelante, por favor. Bueno, pues agradezco a la SAE la oportunidad que me da de
recuperar las vivencias y la experiencia que tuvimos en el proyecto de Enciclomedia. Y bueno, quiero dar la bienvenida les decía yo, al equipo fuerte de Enciclomedia. Como ustedes saben, generalmente lo que pasa en este tipo de proyectos es que surge una idea, ¿no? Y esa idea va creciendo, se va mejorando, y tenemos que reconocer que Enciclomedia fue el resultado de un equipo de trabajo. Casi llegamos a ser 350 personas, entre especialistas de las distintas asignaturas, ¿no? Entre ingenieros que diseñaron, estructuraron la arquitectura del software de Enciclomedia, y bueno, y la parte académica. Tenemos que nombrar aquí a Anita Prieto, que con su experiencia como docente le dio una calidad educativa al programa muy amplio. Ella, conociendo distintos programas, pues se tomó la tarea de rescatar tanto recursos como proyectos y hacer de Enciclomedia un proyecto que estaba vinculado y muy aterrizado en lo que era la práctica docente del día a día de los maestros. Está Steve Rodríguez, que es uno de los principales secuaces del culpable de este programa, que es el doctor Felipe Bracho, y que él estuvo principalmente en toda la construcción de la parte de la arquitectura del software. Y está Leonardo Aguilar, que él veía también la parte del software, del programa y de la forma como se bajaba a las escuelas. Ojalá y que ellos al final de este evento nos hagan algún comentario. Les agradecemos mucho que estén aquí, y también seguramente a otros miembros del equipo de Enciclomedia que nos están viendo a distancia. Y pues en el marco de la reforma educativa del 93, con los libros de texto que habían surgido de esta reforma, surgió el programa Enciclomedia. Aunque la idea, nos contaba Felipe, que venía rondando en su cabeza desde el 98, fue en 2003 cuando se empezó a construir. ¿Sí me haces favor? ¿Ir pasando? No queremos hacer una presentación exhaustiva de lo que fue Enciclomedia, porque no podríamos, ¿no? Mis compañeros estarán de acuerdo que conocer Enciclomedia nos tomaría un buen tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de recursos muy amplios, es un programa muy extenso, pero sí tenemos que reconocer que Enciclomedia fue la primera vez en que maestros de grupo en el aula contaban con un acervo que estaba organizado, ¿sí?, a través de los programas educativos, de los contenidos, de los propósitos de aprendizaje del programa de estudios. Aun cuando la plataforma eran los libros de texto, digamos que era el disparador de los recursos, ¿no?, los libros intermediados, nuestro foco de trabajo no eran únicamente los libros, sino eran los programas de estudio, por lo cual el programa no se centraba únicamente en los libros de texto, sino que estaba orientado a cumplir los propósitos educativos que estaban señalados y determinados por los programas de estudio, lo que hacía que creciera, ¿no?, los recursos potenciaban lo que ya estaba indicado en los programas. Pues fue un programa multimedia, ¿no?, y no solamente como una moda o siguiendo la tecnología del momento, sino porque estábamos seguros que, por una parte, el disponer con recursos de distintos lenguajes, visual, auditivo, audiovisual, lo que en primer lugar atendía eran a los diversos estilos de aprendizaje, ¿no?, de los alumnos. Y también a la naturaleza disciplinar, ¿no?, de las asignaturas. Los recursos no seguían una plantilla, ¿no? Afortunadamente no utilizamos plantillas, que creo que es un aspecto muy importante de Enciclomedia, sino que los recursos se iban diseñando de manera exprofesa para atender a los propósitos educativos. Todo lo que contenían los recursos, desde el color del interactivo, el diseño gráfico, los contenidos, las actividades, etcétera, estaban atendiendo
al tipo de disciplina, al tipo de contenido y al propósito educativo. Y bueno, todo esto además inició toda una cultura mediática en los alumnos. Como ya mencionaba el doctor Somoza, este proyecto surge en un contexto de una metodología científica y desarrollado por especialistas de distintas disciplinas, y tenía todo un plan de ir probando los recursos, de hacer una propuesta piloto, pero resultó que en la administración de entonces hubo una indicación de que hoy tiene que entrar el programa, y entonces desde el 2003 surge la versión 1.0. Lo que hizo que a la vez de que ya versiones de enciclomedia estaban en las escuelas, los equipos de trabajo seguíamos desarrollando y seguíamos construyendo. Dentro de los equipos existían maestros que parte del tiempo trabajaban con nosotros y la otra parte de su jornada aplicaban y ponían a prueba los recursos que se iban diseñando. Esta evolución de enciclomedia del 2003 con la versión 1.0, en 2005 la versión 1.2 y en 2007 la versión 2.0, implicaba una evolución no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Se iban mejorando los recursos, se iban haciendo mayor número de recursos, se identificaban los contenidos básicos, se identificaban las necesidades de apoyar determinados contenidos, y bueno, fue la manera en que Enciclomedia se fue desarrollando. Enciclomedia representa un modelo, en mi opinión, y bueno, esto lo discutimos mucho porque, como imaginarán, detrás de Enciclomedia pues hay largas discusiones, tanto en el aspecto académico como en el aspecto tecnológico, en el que discutíamos qué es Enciclomedia y qué tendría que ser. Y entonces se decía, bueno, pues es un apoyo didáctico, es una herramienta, es un recurso, etcétera, pero en mi opinión, y habrá que ver qué opinan mis compañeros a la distancia, Enciclomedia marcó un modelo, porque dentro del programa Enciclomedia nosotros podíamos identificar una función de un maestro facilitador y mediador del aprendizaje, una función del estudiante, la función de los diversos recursos. Este modelo, que se caracterizó por ser de una computadora por grupo, y que a lo mejor a los ojos de otros modelos parecía restringido, porque solo una computadora, pero correspondía a un modelo en el que se propiciaba la socialización del conocimiento. Estábamos nosotros confiando en un maestro que sabía utilizar todos estos recursos y que los ponía a disposición de los alumnos. Y aunque el maestro era la guía del uso de Enciclomedia, los recursos estaban diseñados para los alumnos. O sea, Enciclomedia estaba centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza. Y bueno, el modelo permitía una serie de interacciones en donde el maestro interactuaba con los alumnos entre los alumnos, y los alumnos con diversos recursos, soportes, lenguajes, actividades de aprendizaje. Bueno, y todo esto en estos años de desarrollo nos llevó a, pues orgullosamente decir que diseñamos 10,137 recursos. Si a esto le sumamos todos los recursos por ejemplo, de la enciclopedia en carta, tendríamos más de 27,000. Estos son recursos que no ligas o vínculos, porque muchos de estos estaban ligados y vinculados varias veces. Entonces, si hablamos de los vínculos, pues tendríamos más de 30,000 vínculos, ¿no? Bueno, vamos ahora, rescatamos material de la época, que algunos de ustedes los identificarán, y vamos a ver cómo promovíamos Enciclomedia en el 2005.
Para poner las tecnologías de la información y comunicación al servicio de la educación y responder a los desafíos actuales, se requiere una política nacional que las integre al sistema escolar para renovar la currícula y las prácticas pedagógicas. México tiene el privilegio de contar con libros de texto gratuitos que se reparten en todas las escuelas del país. Son resultado de un esfuerzo institucional continuo, parte de nuestra mejor tradición educativa y en muchos casos la principal fuente de consulta en los hogares mexicanos. Para promover la calidad y equidad de la educación, estamos desarrollando Enciclomedia, un sistema integrador de todo tipo de recursos pedagógicos que además sirve como una herramienta para la colaboración. Enciclomedia toma como punto de partida los libros de texto para convertirlos en un portal hacia las nuevas tecnologías, pues además de enriquecerlos, cuenta con un instrumento que permite a los usuarios utilizar video. La biología es una ciencia dedicada al estudio de todos los seres vivos que habitan la Tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más simples hasta los más complejos. Audio. Gráficos. Textos. Visitas virtuales. Animaciones. Simulaciones. Y ejercicios a través de una plataforma accesible que amplía el horizonte de la enseñanza y el aprendizaje. Enciclomedia conduce al estudiante y al maestro a un ambiente que sirve de referencia a todo tipo de materiales relacionados con la currícula de educación básica mediante ligas de hipermedia. Es una forma de organizar los materiales alrededor de los libros de texto escolares que puede poner al aula de clases en el centro del proceso de utilización de la tecnología. Una de las características más importantes de un proyecto de esta índole es la interactividad, la cual permite un acercamiento dinámico a los temas de la currícula en el marco de una organización conceptual. Además de destacar lo relevante de cada asignatura, permite que la información se estructure en diferentes niveles, tenga diversas presentaciones y, sobre todo, ofrezca varios caminos y experiencias en el proceso de construcción del conocimiento. Como herramienta de colaboración, Enciclomedia integra para cada uno de los libros una amplia gama de materiales y contenidos generados por diversas instancias educativas del país y el extranjero, entre los que se encuentra la versión más actualizada de la enciclopedia en carta. De esta manera, Enciclomedia promueve la generación de comunidades virtuales alrededor del conocimiento. Mediante el uso de Enciclomedia, las lecciones de la currícula se tornan apasionantes. Por ejemplo, cuando los alumnos de quinto grado de primaria ven el tema de los mayas, el profesor frente al grupo puede utilizar esta herramienta para que el aprendizaje sea más significativo. Los estudiantes, al estar expuestos a la integración de diversos medios, comprenden mejor los conceptos. Fascinados por el cielo y la armonía del cosmos, los mayas observaron incansablemente el firmamento. Erigieron construcciones con fines astronómicos y acumularon conocimientos en torno del movimiento y curso de los astros. Cuando buscamos un tema, aparece una barra de menús que indica los recursos disponibles. Como parte de las opciones, se abre la posibilidad de acceder a los proyectos colaborativos de red escolar, a materiales complementarios en la biblioteca digital, a páginas del portal Se Piensa, además, actividades y materiales de telesecundaria, EduSat, Canal 11 y 22. Otro recurso es referir a los propios libros de texto, ya que el sistema permite disponer de la información que sobre el tema hay en otros grados o materias. De esta manera,
los alumnos pueden interrelacionar sus conocimientos previos con los que está adquiriendo y ver un tema desde diferentes perspectivas. Esta solo es una pequeña demostración de un sistema que sin duda será una plataforma clave en el camino de convertir a los libros de texto en un portal que promueva la calidad y equidad educativa con apoyo en las nuevas tecnologías. Enciclomedia puede convertirse en una plataforma para el uso de la computadora desde los salones de clase. Para consultar los libros de texto a partir de la página principal, podemos seleccionar el grado y el libro deseado. A través del índice se accede a las lecciones y temas del texto. La navegación entre las páginas se hace mediante un clic en los iconos correspondientes. En el transcurso de la lectura, el educando encontrará diversos conceptos vinculados, a través de los cuales se abre un menú que permite seleccionar los recursos que deseamos consultar para ampliar su significado y profundizar en el tema. Enciclomedia cobra valor en la medida en que despliega imágenes fijas y en movimiento. Habilita escuchar y discriminar sonidos. Posibilita trabajar con simulaciones. Relaciona múltiples datos e incluye recursos de diversa índole a los cuales, de otra manera, muchos sectores de la población no tendrían acceso. No se requiere ser un especialista informático para su utilización. El usuario pasa de receptor a participante interactivo, ya que elige nuevas formas de desplegar los materiales en función de sus intereses y motivaciones. La aplicación de Enciclomedia en las escuelas de un país heterogéneo como el nuestro ofrece un entorno de trabajo sensible y rico a las circunstancias de los alumnos, en función de que aborda las diferentes materias de formas muy diversas. México requiere crecer de una manera equitativa y creadora. Por ello, Enciclomedia busca contribuir a una participación democrática en la sociedad de la información y del conocimiento. Enciclomedia era un software abierto que no determinaba secuencias fijas, sino que ponía al alcance de los maestros todos estos recursos, dándole la libertad al maestro de seleccionar los que a él le parecían más pertinentes. Vamos a ver ahorita rápidamente una numeralia de estos recursos que mencionábamos al principio y que ya se mencionaron también en la presentación. Llegamos a diseñar 1440 interactivos, en donde podemos reconocer toda una curva de aprendizaje que fuimos mejorando el diseño, fuimos mejorando la calidad de los contenidos, la interactividad, etcétera. Tenemos una fonoteca en donde el maestro podía seleccionar la música, desde música tradicional folclórica, la que sigue, clásica, y utilizarla como fondo en sus clases, ¿no? Como parte de ambientar la clase de historia, de lo que se estuviera tratando, así como de expresión artística, de fondo musical, etcétera, ¿no? Tenemos una biblioteca. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo Enciclomedia se ligaba con otros proyectos educativos que habían llegado a las escuelas, como eran las bibliotecas de aula, porque reconociendo los acervos que las bibliotecas habían enviado a los salones y que los niños tenían ahí en el salón de clase, dependiendo de los contenidos, Enciclomedia recomendaba qué libro se podía utilizar de esos acervos y específicamente hasta la página. Igualmente se recuperaron de aquí textos de otros proyectos educativos como Se Piensa, como y como Red Escolar. Teníamos cápsulas biográficas, estas eran muy interesantes,
con distintos expertos, personajes, no solamente históricos, sino también del mundo de la tecnología, de las invenciones, escritores célebres, etcétera. Y tenían un tratamiento muy interesante porque no solamente estaba el dato biográfico, sino había una semblanza que tenía audio, como si el personaje lo estuviera relatando, y había una anécdota también. Teníamos también los diagramas temáticos. En alguna de las evaluaciones que se hicieron de enciclomedia, en algún momento se mencionó que este era uno de los recursos más utilizados. Teníamos una filmoteca en donde se estaban recuperando distintos videos, y aquí es importante mencionar que Enciclomedia ya contaba con un reproductor accesible que le daba la oportunidad de insertar subtítulos que podía el mismo maestro insertar, o muchos de los que se hicieron desde Enciclomedia, pero también se podía grabar en distintas lenguas indígenas. Teníamos una galería de arte. Era una especie de museo en el que se podía caminar como en el pasillo del museo, y se elegían las imágenes, y las imágenes contaban con su explicación, con su ficha técnica, con la relación que tenían con el contenido. Y también tenía la posibilidad de que el maestro seleccionara las imágenes conforme a cómo él iba a presentar su clase, o sea que podía hacer sus presentaciones personalizadas. Se recuperaron también libros como el Aprender a Mirar, que era un proyecto de arte que llegó a las escuelas, y también, por ejemplo, el de Mi Constitución, y que generalmente eran libros que en algún momento llegó el acervo a la escuela, pero que muchas veces no se conservaba. Entonces nosotros recuperábamos todo ese material y lo poníamos ahí al servicio de los maestros. Casi todos estos estaban tratados para que desde los índices el maestro pudiera acceder al aspecto, al capítulo, al tema que le interesaba, sin tener que desarrollar o que leer todo el libro. Teníamos un glosario. Este glosario se podía abrir en distintas asignaturas, pero principalmente, por ejemplo, en matemáticas, y se explicaba al nivel de los niños los distintos términos. Una parte muy importante, y quiero mencionar que aquí también tenemos presente a Lulú, que formó parte del equipo de geografía, ¿no? Y que, ella es testigo de que en geografía contábamos con mapas, con una mapoteca, y con la mapoteca INEGI, por ejemplo, que era una joya, ¿no? Porque con la mapoteca INEGI se podían desarrollar pues el enfoque geográfico, porque nos permitía abrir el mapa de la República y irle sobreponiendo capas de hidrología, de relieve, con lo que se podía analizar el tipo de fauna. Tenía herramientas como para medir la distancia que existía de un estado a otro, de una localidad a otra. Tenía información humana, ¿no? de INEGI, que hablaba sobre cuáles eran las actividades socioeconómicas de la localidad, el turismo, el número de habitantes, etcétera, ¿no? La mapoteca de allá era también como una especie de museo, en donde en los pasillos estaba como el desarrollo histórico de los mapas con sus fichas técnicas, e inclusive teníamos un recurso en donde el maestro podía diseñar sus propios mapas y organizarlos según como los necesitaba, con división política o no, etcétera. Rescatamos también material de red escolar, que tiene información muy valiosa, y entonces estos también se vinculaban a las distintas lecciones. Asimismo, se rescató material del programa Se Piensa, ¿no? que en ese entonces todavía tenía vigencia. Teníamos videos, ¿no? Llegamos a tener 2.134. Aquí parte de este acervo se rescató del proyecto de siglo XXI, ¿cómo se llama? SEC 21. Bueno, y por último vamos a mencionar otro recurso, que es la proyección del tiempo. En mi opinión, este fue uno de los interactivos que a mí más me gustaban, y sobre todo porque aquí había
una posición de las formas de abordar la historia. En este caso, los compañeros hicieron la reflexión de que generalmente las líneas del tiempo, el pasado se quedó atrás y el futuro viene hacia adelante. Y esto nos permitía, fíjense, como en ese túnel del tiempo, mover los distintos hechos, sucesos más importantes de la historia, y al abrir cada uno de estos, tenían detrás una investigación hemerográfica, bibliográfica, iconográfica, que nos mostraba la música, los sucesos del momento, explicaba, por supuesto, el hecho histórico, demás, y también qué estaba pasando en otros lados del mundo, con lo cual se podía abordar muy bien la noción de simultaneidad, ¿no?, en la historia. Y bueno, otras de las grandes aportaciones que hizo Enciclomedia es introducir una estrategia de aprendizaje del inglés. Y ahorita vamos a ver un video en el que se describe cómo este programa se bajó a los estados, a varios estados que participaron en una experiencia piloto, y se muestran algunos de los resultados. Y me imagino que el doctor Bracho no resistirá la tentación al final de mencionarnos este programa. La educación en México enfrenta grandes retos y en ocasiones dificultades muy serias para superarlos. Uno de estos retos es la necesidad de que nuestros niños aprendan inglés para comunicarse mejor en un entorno de integración global. Antes, los maestros de las primarias públicas del país necesitaban saber inglés para poder enseñarlo a sus alumnos. Hoy estamos rompiendo esa limitante gracias a Inglés Enciclomedia, un programa interactivo que da al maestro la oportunidad de capacitarse y ser el guía del curso, aún sin tener conocimiento del idioma. Inglés Enciclomedia se ha incorporado a la versión 2.0 de Enciclomedia, aprovechando tanto la plataforma tecnológica como el uso de recursos multimedia y la interactividad. El programa interactivo de inglés es la base del curso y se imparte 2 veces a la semana en sesiones de 1 hora. En las sesiones se incluyen temas nuevos, ejercicios de repaso y un ejercicio de evaluación al final de cada mes. Asimismo, cada lección del curso se apoya en una secuencia didáctica que incluye un repaso de la lección anterior, Brasil, una presentación en video de los nuevos temas, Lección 4. En esta lección aprenderemos a hablar de materias escolares y preferencias, actividades y ejercicios para aprender nuevo vocabulario, Geography, canciones y juegos que hacen la clase más dinámica, Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. y la revisión de los ejercicios del cuaderno de trabajo. Check your homework if you are right or if you are wrong. El programa se me ha hecho demasiado sencillo desde el momento en que los niños me han motivado, porque las canciones que trae hacen que se aprenda con mayor facilidad la clase. Los videos permiten que los alumnos escuchen directamente a hablantes de la lengua inglesa en conversaciones que pueden emplear en su vida cotidiana y en situaciones comunes. Where are you from? I'm from the United States. El diseño de las actividades motiva a maestros y alumnos a participar activamente en la clase. Brown hair. Brown hair. Try again. Try again. Brown hair.
El programa interactivo se complementa con 2 materiales impresos. La guía para el maestro, un libro en español que orienta al profesor sobre las propuestas para cada actividad del curso, y el Student Workbook, un cuaderno de trabajo para el alumno que le permite practicar los temas vistos en clase. Con el fin de facilitar la capacitación de los maestros, Inglés Enciclomedia incluye un tutorial al que se puede acceder a través de una liga que aparece en la portada del libro. Este tutorial es un recurso de gran utilidad para maestros y alumnos, pues les permite conocer la estructura y el funcionamiento del programa interactivo antes de iniciar el curso. Para iniciar el proyecto, un comité formado por la SEP, el ILSE, CEPA Inglés y The Anglo-Mexican Foundation seleccionó entre varias las 3 mejores propuestas de un curso de inglés, considerando la interactividad, la facilidad del programa, su diseño y viabilidad. Cada empresa desarrolló su propuesta en 8 lecciones con base en un marco académico sugerido por el Anglo. Estas propuestas se probaron en 15 escuelas y mediante la herramienta de evaluación que desarrolló el Anglo, el mismo comité seleccionó la mejor de ellas. El Inglés Enciclomedia siento que es un programa de inglés que en realidad sí está adaptado para los niños. Parece que vamos avanzando al mismo tiempo con los alumnos. Tanto los alumnos aprenden como uno va aprendiendo con ellos al mismo tiempo. En el ciclo escolar 2005-2006, con base en un estudio previo, se seleccionó una muestra estadísticamente representativa de escuelas a nivel nacional y se llevó a cabo un proyecto piloto del programa Inglés Enciclomedia. Una vez diseñada la muestra, se capacitó a los maestros participantes para que conocieran el programa. La capacitación mostró que era fácil su manejo, gracias a que los maestros ya conocían el uso de Enciclomedia. Este piloto se desarrolló en 168 aulas de 6º grado de 16 estados de la República. Los resultados de los exámenes permitieron obtener un diagnóstico sobre la efectividad del curso y sugirieron un buen aprovechamiento por parte de los alumnos. Cuando se me comunica que tengo que dar inglés a mi grupo, lo consideré un poquito difícil, puesto que yo no tenía contacto alguno con el inglés. En 2007, las autoridades educativas del estado de Guanajuato realizaron una prueba del programa independiente al piloto del ILSE. El éxito de esta prueba impulsó la ampliación del proyecto, de tal forma que Inglés Enciclomedia ya se imparte en 1000 aulas de Guanajuato. El niño le han parecido muy bien sus clases de inglés. Siempre me comenta que a él le gusta venir. Actualmente se está desarrollando el nivel 2 del programa, diseñado con el propósito de consolidar conocimientos y dar continuidad a Inglés Enciclomedia nivel 1. El Anglo ha hecho un diagnóstico sobre el nivel de dominio que adquieren los alumnos una vez que han cursado los niveles 1 y 2 de Inglés Enciclomedia en 110 horas de clase. El diagnóstico señala que los alumnos pueden alcanzar el nivel A1 de acuerdo con los niveles de certificación Cambridge ESOL y los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. My hair is short. Este nivel de dominio establece que los alumnos comprenden y saben usar expresiones de uso muy frecuente, pedir y dar información personal básica, así como relacionarse de forma elemental con otros hablantes. Hello. Hello. It's 1:15. Thank you very much. You're welcome. Pues mi experiencia con los niños ahorita con el curso de Inglés Enciclomedia es muy padre, pues los niños, para ellos es algo nuevo y lo están aprovechando muy bien. 22 estados de la República operan actualmente distintos programas de inglés para primaria. Sin embargo, la cobertura de estos programas se concentra en zonas urbanas
y están muy lejos de atender al total de la población estudiantil. Inglés Enciclomedia nos da la oportunidad de contar con un programa equitativo que llegue tanto a zonas rurales como urbanas para impulsar el aprendizaje de una lengua extranjera. Este es el primer paso para superar el enorme reto de responder a una demanda social, brindando a todos los niños de México la oportunidad de aprender inglés. I have one mother, one father, one brother. Con Inglés Enciclomedia, los alumnos sentarán las bases para consolidar el aprendizaje en secundaria y poder comunicarse en una segunda lengua. Taxi driver. Además, los maestros podrán sumar nuevos conocimientos para ir mejorando su labor docente. De esta forma, Inglés Enciclomedia es un esfuerzo colectivo del que todos podremos sentirnos orgullosos. Quiero comentarles que estamos desarrollando un proyecto con el Politécnico y con el apoyo de jóvenes de servicio social en la Escuela de Cómputo del Politécnico, y diseñando un proyecto en multiplataforma. Comentamos en algún momento Enciclomedia, y un chico de ellos que ahorita acaba de entrar a la Escuela Superior de Computación, dijo: yo tuve en mi escuela, en quinto y sexto grado, Enciclomedia, y eso me motivó a estudiar computación. Y tenemos su testimonio, lo vemos rápidamente. Hola, soy Sergio Alejandro Luna Barrón. Actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Escuela Superior de Cómputo en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, hoy vengo a contar mi experiencia sobre el programa de Enciclomedia, que en esos momentos yo estaba en quinto y sexto de primaria cuando se empezó a aplicar. Y bueno, yo recuerdo que cuando utilicé la Enciclomedia era como algo nuevo, porque nunca había visto una computadora dentro del salón de clases. Entonces, cuando llegó fue como que todos nos quedamos así: wow, es algo muy, muy padre, fue muy emocionante, que es lo que yo recuerdo. Bueno, mi maestra era de siempre tomar nuevas dinámicas, y bueno, no tuvo miedo al utilizar la Enciclomedia, y ya cuando empezamos a utilizarlo fue así como que ver el libro de texto en la pantalla era así como que impresionante, ¿no? Se veían los efectos. Y bueno, algo que nos llegó a llamar mucho la atención es que de repente ella movía el ratón, aparecía el cursor, daba cierto clic en cierto contenido del libro y aparecía una animación del contenido. Y nosotros nos quedábamos así: wow, ¿no? Y yo recuerdo que siempre todos levantaban la mano porque decía la maestra: no, pues, ¿quién quiere jugar o moverla en la animación? Entonces todos levantaban: yo, ¿no? Era algo muy, muy fantástico en ese momento. Bueno, creo que tenía una herramienta en la Enciclomedia que era como el random. Algo que nos llegó a impresionar es que aparecían siempre los nombres de las personas, de todos los que estábamos ahí del salón. Me acuerdo que una vez aparecí yo en el random y fue así como que, wow, ¿cómo llegó mi nombre ahí, no? Era algo muy, muy impresionante. Bueno, actualmente sigo teniendo contacto con mi maestra y es así como que llevas esa conexión de lo que aprendiste de la primaria. Bueno, actualmente ya estoy estudiando la licenciatura y pues sí, te trae muy buenos recuerdos pensar en el uso de este tipo de contenidos multimedia. Yo siento en lo personal que la Enciclomedia o ver este tipo de herramientas en el salón de clases favoreció mucho a que yo escogiera lo que yo estoy estudiando actualmente. Entonces, bueno, pues en ese momento era como que el boom, era algo de alta tecnología. Entonces era muy impresionante que un niño de primaria viera ese tipo de contenidos en el salón. Actualmente, bueno, creo que la Enciclomedia ya no se está trabajando en los salones de clase en las primarias del país. Y bueno, eso como que sí me pone un poco triste, podríamos decirlo, porque bueno, ese contenido se podía haber exprimido más, pudo haber ayudado mucho en diferentes partes del país.
Finalmente, yo recomendaría que se retomara el proyecto de enciclomedia, pero bueno, yo diría que se deberían de utilizar las últimas tecnologías para que para los niños ahora sea algo muy, muy impresionante, porque bueno, en el tiempo en donde yo estaba, era pues ver la pantalla era así como que wow, ¿no? Entonces, yo no sé, yo me imagino que ahora se utilicen lentes de realidad aumentada, o no sé, o realidad virtual, o utilizar las nuevas cámaras de 360 grados, o varias de las herramientas que actualmente existen, y eso sería algo muy interesante y muy padre para los nuevos niños y las nuevas generaciones que nos está dando México. Bueno, a mí me encantó conocer el testimonio de este chico. No me resta más que agradecerle al ESAE que me dio la oportunidad por ser todavía un miembro orgulloso de este instituto, de hacer esta presentación. Gracias. Gracias, maestra Lubiano, por esta introducción. Para pasar inmediatamente a la entrega del reconocimiento al programa Enciclomedia, simplemente comentarles que desde la ESAE hemos decidido desde hace un año retomar ciertas experiencias que el ILCE ha venido organizando y que ha sido factor esencial. Cuando el año pasado hicimos ese 60 aniversario, yo que no conocí el programa Enciclomedia porque estaba fuera del país, cuando el doctor Bracho me lo presentó, sentí que era un programa muy innovador, ¿no? Fue un programa que quizá para todos no ha sido tan visible, quizá para los que trabajaron en él sí, pero para la gran mayoría de la sociedad mexicana, no sé si a 10 años, 12 años, 15 años de su existencia, sea un programa significativo. Creo que los ejemplos que hemos visto hoy, pareciera que estamos en la actualidad, ¿no? Pareciera que volvemos siempre a los mismos pasos, y en esa idea la ESAE quiere hacer una serie de reconocimientos, experiencias de tecnología educativa. Hay que pensar que la maestría de tecnología educativa del ILCE, que ha sido pionera en América Latina, cumple el próximo año 38 años de existencia, y a través de esa maestría hemos ido revisando todas las experiencias de tecnología educativa, hoy transformada quizá en tecnologías educativas, comunicación y tecnologías educativas. Igual que este proyecto fue muy innovador, no podemos olvidar el proyecto del teatro y del guiñol educativo, que en los años 60 fue importante en las escuelas, el uso de la pizarra propia, el libro de texto, todas las tecnologías educativas han pasado a través del ILCE. Yo creo que eso es una gran importancia de que nosotros le demos ese reconocimiento. Hace poco tiempo me dijeron, piensa más en el futuro y menos en el pasado. Pero si no sistematizamos ese pasado, si no reconocemos ese pasado, va a ser muy difícil que podamos evitar los errores del futuro. Este reconocimiento académico de la ESAE al proyecto Enciclomedia lleva esa idea. Si fue importante para el ILCE el uso de la filmina en la escuela, en los años 60, 70, ¿por qué no este proyecto de Enciclomedia desde el punto de vista académico? Nuestros estudiantes lo tienen que conocer, tienen que profundizar en él, es un eje de investigación. Por eso queremos que el doctor Somoza le entregue hoy, a nombre de todo el equipo de Enciclomedia, al doctor Bracho, este reconocimiento que nosotros creemos que fue importante, que ha sido más importante, más allá de la polémica que quizá pueda suscitar todavía hoy día, y a pesar de que lo que muchas veces se ha satanizado este programa, creemos que hay que reivindicarlo, y sobre todo para el ILCE, porque el ILCE fue cabeza pionera en este proyecto. Doctora Somoza, si usted quiere entregarle al doctor Felipe Bracho, a nombre de todo el equipo de Enciclomedia, este reconocimiento que hace la ESAE por el esfuerzo, se lo agradeceríamos mucho. Le dejo la palabra, doctora Somoza, para que le haga usted entrega al doctor Bracho. Bueno, pues efectivamente a nombre del ILCE, de la Escuela de Altos Estudios de Comunicación Educativa, damos este reconocimiento al programa Enciclomedia por su carácter innovador y multimedia en beneficio de los docentes y estudiantes del sistema educativo en México durante los años 2004 a 2007. Y se otorga en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2017, y creo que es quizá el testimonio que escuchamos de este estudiante que ahora está en una licenciatura sea
el reconocimiento mayor que yo veo para este programa, y seguramente es uno, pero pues hay muchos, y se me ocurría que deberíamos hacer un estudio de impacto con esos estudiantes para saber cómo cambió su vida con el programa Enciclomedia. Así que a nombre de IRCE ESAE otorgamos este diploma al programa Enciclomedia. Muchas felicidades. A todo el equipo de Ciclomedia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, parte del equipo, y le pedimos al doctor Bracho que nos dirija unas palabras. No sé si quiera pasar aquí, doctor Bracho, o bien desde su lugar de origen. Quiero decir que recibo esto en nombre de todo un equipo, sin el cual pues esto no hubiera sido posible. Y el ILCE fue muy importante para que esto pudiera pasar. Me da muchísimo gusto tener aquí a 3 de mis colaboradores más importantes. Hay muchos, bueno, y Lupita no lo puedo ver. No, mira, tengo, no sé, ya somos como 10 que estamos aquí. A todos los quiero mucho y realmente les agradezco lo que hicieron, y pues no sé, casi me dan ganas de llorar cuando vi estas cosas, porque sí creo que fue un esfuerzo fantástico y que desgraciadamente pues no se aprovechó como se debía haber aprovechado. Hice una pequeña presentación sobre pues el desenlace. Yo la verdad no supe hasta ayer en la noche cómo iba a estar el formato, y entonces había yo hecho una presentación, pero voy a dar las últimas láminas, y si me da tiempo me gustaría ver un interactivo para que vean lo que queda de Enciclomedia en una computadora viejita. Bueno, le agradecemos al doctor Bracho y a todos los que nos están siguiendo por streaming en sus lugares. Ojalá estén igual que nosotros, emocionados e interesados en este proyecto. Les voy a pasar una pequeña presentación en donde de alguna manera trato de resumir caray. Ahí está. Perdón. Porque la verdad fue muy frustrante lo que pasó. No nada más fue frustrante, fue también peligroso. En pocas palabras, Enciclomedia se adelantó 8 años a lo que hoy se considera, más de 8 años, a lo que hoy se considera una tecnología de punta para la informática educativa, que son los libros de texto multimedia. Es más, yo diría que de todos los libros de texto multimedia que he visto varios, Enciclomedia tiene una visión aún a la vanguardia, porque los libros de texto multimedia normales lo que hacen es engrandar imágenes, sacar voz y lo que sea, pero no estaban relacionados con una base de datos de materiales que nos permitía tener relación con cualquiera y relacionar los libros de texto, como lo dijo, como lo acaba de decir Lupita, con los libros de la biblioteca, traducir los videos a las lenguas indígenas, etcétera. O sea, eso yo no hasta la fecha no lo he visto. Y aquí es importante decir, vimos uno de ellos, pero en realidad por Enciclomedia pasaron millones de niños mexicanos. Fue premiada por la UNESCO y abrió a posibilidades de innovación y avance educativo importantes. A pesar de la verdad mediática en donde negaban las cosas por razones políticas y perdón que lo diga, pero también económicas en mal sentido. Es importante que a pesar de lo que se dijo,
que no se habían hecho evaluaciones, se hicieron muchas evaluaciones, empezando por una que se hizo en el propio ISLE, otra que hizo la Universidad de Harvard, una que hizo la Universidad de Anáhuac, y en muchos lados se hicieron evaluaciones. Pero la más importante, en mi opinión, es una que se contrató desde el principio de Enciclomedia con el Centro de Estudios Educativos. Y es la más importante porque dio un seguimiento por 5 años, que era lo que se suponía que iba a tardarse. Y no les voy a decir todo lo que dice ahí, pero por ejemplo, el programa contribuye a mejorar los logros académicos de los alumnos, y eso se demostró, y lograba avances significativos. Los docentes tienen una curva de aprendizaje, pero aumentan la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Y luego una parte muy importante, la falla en la funcionalidad de los equipos impactan en los resultados del aprendizaje. Es decir, cuando fallaban los equipos, bajaba el aprendizaje del alumno. Una de las cosas que a mí me acuerdo que me sorprendió, porque al principio estábamos muy asustados, no sabíamos qué iba a realmente pasar, fue que los primeros resultados arrojaban que los niños atendían más a la escuela. O sea, se aumentaba como 20% la asistencia, se llenaban los salones, había padres de familia que se quedaban viendo en las ventanas para ver qué estaba pasando dentro del salón, para entenderlo. Y esa evaluación la hizo y la pagó la propia Secretaría de Educación Pública, a pesar de que cuando se evaluó el programa, se dijo, se le echaron toda la tierra del mundo, dijeron que nunca se había hecho ninguna evaluación, ellos mismos la habían hecho, y estos eran los resultados. ¿Qué pasó? En el 2007, por una razón que yo no acabo de entender, se cancela el proyecto de Enciclomedia Secundaria, que se había aprobado pasar lo que era en Enciclomedia Primaria, junto con todo el nuevo programa donde se cambió el currículum de secundaria, y entonces se hicieron todos los materiales para acompañar el cambio en los planes de estudio en secundaria. Y hicimos todos los materiales y se contrataron 41,000 aulas. Al cancelar ese proyecto, lo que se dejó fue en unas aulas un pizarrón, en otras aulas nada, en una aula una computadora, y en manos de los integradores, pues miles de antenas para internet, computadoras que no se pudieron poner. La Secretaría de Educación Pública tuvo que pagar 1,900 millones de pesos de multa para compensar a los integradores por el hecho de haber cancelado los contratos. Y a raíz de esto, pues se lanza una campaña mediática que nos pegó muy, muy fuerte, en donde pues, nos acusaban de cosas totalmente absurdas, y lo único que les puedo decir, porque no tengo mucho tiempo, es cuando yo le presenté esto al secretario Chuaifet, le presenté Enciclomedia, de repente él se lleva las manos a la cabeza y dice: no es posible que yo haya votado en contra de esto. ¿Por qué? Porque una de las fallas que sí tuvimos nosotros, no nosotros, porque como vieron sí existían videos, como los que acaban de ver para promover el programa, pero esos videos no se pasaban en la televisión. Entonces el presidente hablaba todo el tiempo de Enciclomedia, pero nadie sabía qué era. Enciclomedia es una palabra que se me ocurrió a mí, y entonces no tenían los demás por qué saber qué quería decir. Entonces, al no hacer una campaña adecuada, la gente no sabía lo que era. Lo sabían los niños y lo sabían los maestros. Y cada vez que tenía yo que dar alguna plática sobre Enciclomedia, que la daba yo con mucho gusto, la primera pregunta que me hacían los maestros era: oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para asegurarnos que esto continúe? Una cosa que es importante es que alrededor del inglés
es que ahora, por ejemplo, vamos a pasar a una política exactamente la misma tradición, ¿no? Vamos a capacitar a los maestros para que en 20 años podamos tener que los niños de primaria hablan inglés. Uno de los grandes problemas que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México, que conoce muy bien el doctor, es que los niños, nuestros alumnos llegan sin saber prácticamente nada de inglés, no aprenden inglés en secundaria. Los resultados del piloto que ustedes vieron llevaban a que los alumnos estuvieran un poquitito más abajo de la media de lo que sabían los maestros en secundaria. Para mí esto era el boleto del paso de una administración a la otra, porque era una demostración en donde la tecnología podía hacer algo que era imposible pensar sin la tecnología. Y cuando eso pasa para algo importante, la tecnología se vuelve indispensable. Es lo que pasa con nuestros teléfonos celulares, con las computadoras, etc. Hacen cosas importantes para nosotros que sin eso no lo podemos hacer. Y si yo les digo a ustedes que mañana van a empezar a dar clases de alemán o de ruso, pues me van a decir, oye, pues ¿cómo lo va a hacer? No sé. Los maestros eso fue lo que dijeron porque no sabían nada de inglés y sin embargo pudieron hacerlo. Para mí, si hubieran puesto y avanzado, como incluso se sugirió por la propia Elbester Gordillo, que se pasara desde primero de primaria, ahorita los niños estarían todos hablando, llegando a inglés con un muy buen nivel en preparatoria. Y nos hubiéramos tardado 6 años. Pero lo más importante es que hubiéramos empezado ese año. Es decir, si esto se pone, el año que entra podemos empezar a enseñar a los niños inglés y no esperarnos 20 años. Me parece un criminal que un proyecto hecho en México que nunca nadie había logrado hacer una cosa de este estilo, se tire a la basura. Y con eso, si me da un poquito de tiempo, les quiero enseñar un interactivo que me encanta, porque es una muestra de lo que puede hacerse mezclando la tecnología, el arte, el audio. Les quiero enseñar esta lección, siempre la uso porque me encanta. Y es una muestra. Esto habla de Vasconcelos. Los libros de historia, como vieron ahí, tienen la línea de tiempo. La línea de tiempo también trae anotaciones. Es importante hacer ver que Enciclomedia tenía 3 tipos de ligas. Primero, la liga como esta, en donde me llevaría una película. Segunda, ligas entre imágenes a videos, como son ahora los libros multimedia. Pero tercera y muy importante era el tipo de ligas de las palabras que están subrayadas. Entonces, por ejemplo, aquí dice algo sobre que se publicaron libros y revistas para niños y para adultos, y le poníamos algo de música que tenía que ver con esa época. Ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos. No lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan, ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos regresando al niño a esa época y dando una visión cultural de lo importante de ese momento. Pero además se relaciona, porque la canción sigue hablando, sobre el crimen y la situación actual. Me voy a ir rápido, por ejemplo aquí, vamos a ver, si yo le pico a Diego Rivera, entonces me aparecen aquí todo lo que había, de lo que ya estuvo hablando Lupita,
la cápsula biográfica sobre Diego Rivera, la galería, red escolar, videos, y vamos a ver visitas virtuales. Pero van a ver algo que yo creo que vale la pena continuar, incluso poner enfrente del Palacio Nacional esto. Me voy a ir directo a la visita virtual para no me va a dar inicio. Este es un pequeño video que sitúa geográficamente e históricamente el Palacio Nacional. Aquí van a poder... de la historia nacional. Revueltas populares, Díaz, fiestas, conmemoraciones, azonadas militares Villa, y la Zapata, muerte de personajes ilustres, como el presidente Benito. Al propio Diego Rivera pintando murales. En ella pueden admirarse personajes y pasajes. Pero quiero que esto jale la visita virtual. Ahí está. Y a mí esto me parece muy importante porque quiero nada más que se imaginen que millones de niños que no conocen, ni en la Ciudad de México, o sea, la proporción de niños que han ido a ver el mural del Palacio Nacional es mínima. Y entonces imagínense lo que esto significaba que pudiera estar en cada escuela. Porque aquí hay una cosa que es importante decir, y es el proyecto anterior a Enciclomedia. Llevábamos 7 años y habíamos equipado el 7% de las escuelas, lo que significaba que en 100 años íbamos a llegar al 100%. Estamos igual que ahorita, como unos 20 años para llegar al inglés. Entonces, se decidió pasar al modelo del aula, porque las escuelas, para equiparse con el modelo anterior, necesitaban tener un aula libre. Y eso hacía que las escuelas que se estaban equipando eran las escuelas ricas, porque las escuelas en general les faltaban aulas y no les sobraban aulas. Entonces, Enciclomedia fue el primer programa que trató de ser realmente equitativo y para todos. Y este es el ejemplo que les quiero dar, porque es una manera de aprender historia. Hernán Cortés, 1485. Pero esto es fantástico porque... Aunque mi familia era de ascendencia noble, no teníamos riquezas. Por eso me aventuré a buscarlas en las tierras recién descubiertas. En la Española enfrenté por primera vez a los indios. Y para cada personaje puedo hacer lo mismo. Vamos a ver nada más la semblanza de la Malinche. Mi padre era cacique de Painala. Cuando murió mi madre, él se unió a otra mujer y tuvo un hijo varón. Entonces decidió venderme como esclava y me condujeron a Tabasco. Cuando Hernán Cortés llegó a... Terrible, ¿no? O sea, el día que se muere su mamá, se casa, su papá se casa con otra, entonces la venden como esclava. Y luego termina siendo la dueña de la palabra malinchismo. Y termino con Emiliano Zapata. Francisco. Muy divertido. Mi verdadero nombre era Doroteo Arango, pero lo cambié al huir de quienes me buscaban por herir de bala a un hacendado que ofendió a mi hermana. Ahora, quiere decir que esto no es una mera ocurrencia tecnológica. Enseñar historia alrededor de la motivación de cada personaje, de su historia personal y de por qué él hacía o hizo lo que lo puso en las páginas de historia, es enseñar historia de una forma humana con la cual los alumnos se pueden relacionar.
y empezar a enseñar historia alrededor de un poema pictórico como el de Diego Rivera y usarlo para varias lecciones, me parece que mezcla una cantidad de sentimientos, hechos, relaciones que hacen que los alumnos tengan una experiencia muchísimo más significativa. Yo no he visto ni en los materiales que han hecho hasta ahorita nada que se relacione, que se pueda comparar con estos o con muchos otros materiales que teníamos en ese momento. Con eso termino. Y muchísimas gracias. Palabras que nuestros invitados quieran hacer para poder concluir con este acto. Bueno, yo quiero decir que si bien hubo fracasos y el problema que se presentó y por el cual nos sentimos todos muy lastimados cuando desaparece Enciclomedia, posteriormente creo que de alguna forma ha servido para desarrollar muchas otras cosas y que la gente no lo sabe. He tenido la oportunidad con la elaboración de los libros de texto de ver a muchos maestros que siguen usando Enciclomedia en sus escuelas a pesar de que ellos han tenido que pagar todo el equipo para para utilizarlo. Pero además que se han desarrollado cosas nuevas. Mi contacto más directo es con INEGI. En INEGI el sitio Cuéntame tuvo mucho que ver con Enciclomedia. El que haya sido mejorado y que el sitio de Cuéntame que tiene INEGI tenga la mayor cantidad de población que se mete a ese sitio para entender datos estadísticos, demográficos y económicos, ha sido porque ellos al trabajar la mapoteca INEGI encontraron una serie de elementos que cuando teníamos las reuniones y discutíamos con ellos, ayudó para que ellos sigan teniendo el modelo de la mapoteca INEGI en el sitio Cuéntame y ya hayan mejorado muchísimo y bueno, claro, con la tecnología desarrollada que tienen ahora, pues es un sitio que es lindísimo para alumnos, e inclusive economistas lo recomiendan para que los estudiantes universitarios entiendan la economía de México. Y yo creo que eso ha ayudado muchísimo, entonces no lo siento como un fracaso, sino que siento que sigue teniendo elementos que siguen adelante. Muchísimas gracias, maestra. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Por favor. Bueno, yo primero quisiera agradecer al instituto por tan merecido homenaje en manos del doctor Felipe Bracho. Y para mí es un gusto porque yo he colaborado con esta institución desde muchos años atrás, con Red Escolar iniciamos con proyectos que también fueron muy exitosos en su momento, Exploradores de Mesoamérica, Vámonos de Pinta con Colón, que eran parte de todo un proyecto amplio que era Viajeros en el Tiempo, que desafortunadamente pues no se le pudo dar continuidad tampoco. Después en SEC 21 fui la responsable del área de Historia, que recuperamos mucho de ese material, y después fui directora académica de Enciclomedia con Felipe, y realmente, en efecto, como bien dice Lulú, yo no lo siento como un fracaso, pero sí como algo que me duele, no solamente por Enciclomedia, sino que en este país no aprendamos a no tener una cultura sexenal. Desafortunadamente, a lo mejor me ha tocado mala suerte, pero proyecto que saco adelante, proyecto que viene el sexenio y lo cancela. O sea, tuvimos la fortuna después de colaborar con Profordems, que creo que aquí también en el instituto hicieron algo al respecto, y también la universidad cambió de sexenio y la especialización se dejó. Tuvimos oportunidad de sacar adelante un bachillerato nuevo con competencias en el Poli, vino la huelga, salió Yolosóchitl, salió el maestro Dafni, salimos todos y se canceló la reforma de bachillerato. En fin, el asunto en este país es que los proyectos, y a mí sí me da tristeza en parte de, yo soy maestra de primaria, me fui después de colaborar
con Felipe en Enciclomedia, trabajar de maestra de primaria con Enciclomedia, justamente con los niños, y realmente las experiencias como maestra de grupo, Manuel Gándara, que seguramente lo conocen aquí en casa, tuvo oportunidad era una evaluación que estábamos haciendo, una investigación, él tuvo oportunidad de ir varias veces, filmar y estar con los niños. Bueno, también Leo fue varias veces a apoyarnos. El impacto con los alumnos de veras fue sensacional. O sea, yo ya no me imaginaría volver a la escuela y no tener Enciclomedia en términos de lo que impactaba a los estudiantes. Yo seguí un modelo en donde uno de los niños le decía que yo era el piloto y era el dueño por ese día de la máquina, uno antes de recreo, uno después de recreo, y ellos eran los que manejaban el equipo, y eso les daba, además de mucho orgullo, mucha posibilidad de ir aprendiendo a hacer cosas. El impacto era de que cuando inicié en una zona muy marginada de Contreras, creo que solamente había un niño que tenía computadora en su casa. Al terminar el primer año, porque tuvo quinto y luego me seguí con ellos en sexto, ya tenían, todos los papás habían hecho el esfuerzo para que los niños tuvieran una computadora en su casa. Entonces los niños llevaban sus presentaciones, llevaban sus trabajos, se habían metido en un proyecto muy bonito que teníamos como parte de Enciclomedia, si te acuerdas, de las bibliotecas públicas, que Enciclomedia estaba en las bibliotecas públicas y daban junto con Intel Aprender, daban el curso para los chicos, para los niños, se metieron a estudiarlo y entonces eran habilidísimos ya haciendo algunos interactivos, incluso con el J-Click famoso que tanto nos gustaba para cosas de geografía que hicimos y de historia y demás. Entonces, a mí lo que sí me duele como mexicano es, no solamente por este proyecto, yo no sé qué tendríamos que hacer en las instituciones, ¿no? Para poder preservar. Me da orgullo que la maestría sí sea uno de los proyectos que a mí me ha tocado ver la continuidad que ha tenido y el impacto, porque mucha gente que yo conozco se ha formado en ella, mucha gente de la que se dedica a esto, pero realmente son muy contados los proyectos que en este país logran tener una continuidad. Y me duele que hoy en día, si va uno a una escuela, no hay, porque las tabletas pues fueron de un año. Ahorita no hay ni tabletas, no hay ni HDT, ni DDT, ni que nunca lo hubo, pero ni Enciclomedia ni nada. Lo que hay es Red Escolar, que creo que es uno de los proyectos que ha logrado preservarse en el tiempo, ¿no? Y también gracias a que una cosa que no hacen justicia Enciclomedia es que no había internet todavía en esa época realmente sólido. O sea, uno de los problemas, y Pati no me dejará mentir, que tenía Red Escolar en su momento era realmente la conectividad, porque Red Escolar sí fue un proyecto que se inició considerando la conectividad como una condición. Enciclomedia lo hace también factible de manejarse a través de disco. Ahora que estoy en la UNAD colaborando en la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues todavía uno ve los maestros que padecen por la conexión, maestros de la sierra que tienen que bajar a Mitla, por ejemplo, de la Sierra Mije, porque no hay todavía conectividad, o si es satelital, pues si está nublado el día, forget it, ¿no? Será para otra ocasión. Entonces, sí, como país, todavía el asunto de lo digital tendríamos que hacer un esfuerzo grande por sensibilizar a los políticos y no sé qué otras cosas podríamos hacer, pero yo que recuperé parte de los videos, le comentaba a Felipe en un canal que tengo a nivel personal, porque las instituciones no han cumplido el cometido. Ahí lo digo, el día que las instituciones lo suban en su propio canal, yo los bajo. Tengo ya más de 10 millones de visitas y más de 10,000 seguidores. Y cada vez que veo, porque me llegan comentarios diarios, y digo, ¿cómo es posible que no podamos invertirle a mejorar estos videos que tanto impactan, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial? O sea, en cambio, eso sí, Khan Academy con bombas y platillos, pero lo he hecho en este país, con el esfuerzo de todos los que estamos aquí y de otros que no están, ¿sí? A mí me da realmente dolor de corazón. Yo entiendo que no es fracaso, Lulú, pero sí es un poco como de tristeza de no sentir que se le dé continuidad. Gracias, maestra. ¿Alguna otra persona quiere tomar la palabra? Por
favor. Estaría de acuerdo, no fue un fracaso porque fue un éxito, pero fue un éxito truncado. Y de lo que pudimos haber aprovechado como país, lo tiramos a la basura. Y si puedo decir una palabra, que me atrevo a decirla, lo que le dio al traste fue corrupción. ¿Qué tal? Soy Steve Rodríguez. Bueno, yo de lo que veo de este proyecto fue obviamente el interés de los mexicanos por hacer algo en ese pero que sí es un proyecto que fue tal vez más grande que los intereses particulares. Y de lo que aprendimos mucho es, pues, que la tecnología no lo es todo, ¿no? También. O sea, aprendimos que todos los recursos que hicieron en Flash, llegó Steve Jobs y los mató. O sea, todo eso pues, realmente pasó, ¿no? Es lo que aprendo de este proyecto es elementalmente que digamos, la planeación es mucho más importante que la ejecución, porque la ejecución se hace por fines políticos y no hay planeación. Actualmente no hay planeación en los proyectos. Actualmente algo que deberíamos tener, a dónde queremos llevar este país en 30 años, y con esos 30 años, qué perfiles queremos buscar de los… si México en 30 años, ¿qué es lo que debe ser? Debemos tener varios perfiles y competencias de lo que deben estar esas personas haciendo en ese entonces. Y cómo bajamos toda esa trazabilidad hacia que se permee todo el sistema educativo para que sean los estados quienes puedan desarrollar algunas cosas. Oaxaca va a tener ciertos requerimientos completamente distintos a Monterrey, por ecosistemas, por demás, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso? Económicamente, ¿cómo va a ser factible eso? ¿Cuáles van a ser las competencias que se tienen que vincular? ¿Cómo se permea desde arriba hacia abajo hasta la educación básica? Que es algo que no existe. Que es algo que no existe trazabilidad en los sistemas educativos, que vemos que hay cambios curriculares en los que, como no existe trazabilidad, se destroza todo y se vuelve a hacer. Y eso es algo que tenemos que aprender a tener mucho mayor estrategia de lo que estamos buscando. Si es una tecnología o es otra, no tiene que ser tan más importante que el fin último. Y que para eso ya podríamos hacer cosas, ya hay tecnología para planear, ya podríamos ser un vínculo entre las personas más importantes en la parte económica, de dónde queremos llegar a este país, las personas más importantes en perspectiva educativa, dónde queremos llegar a este país, y los vínculos políticos de quienes quieren cambiar este país para que eso se ejecute, ¿no? Y que podamos tener toda la trazabilidad y podamos integrar todos los recursos existentes, todo lo que falta. Se me hace risible, perdón que lo diga, que por ejemplo, no, el nuevo plan de estudios es muy complejo de que se pueda implantar, ¿no? Es muy libre y no existe la trazabilidad. De los proyectos anteriores, podemos decir, en el cambio del plan de estudios anterior, que decía, bueno, debido a que tenemos tantas lenguas indígenas, ¿no? Yo creo que están entre 60 y 70 lenguas indígenas. Debido a que tenemos estas necesidades educativas especiales, ¿no? Niños con ceguera, etcétera, ¿no? Debido a que queremos desarrollar estas competencias, viene este plan de estudios. ¿Ok? ¿No? Y nos indican que son 550 horas en matemáticas o en español, historia, lo que sea. Cuando estábamos trabajando internamente, en Enciclomedia estamos haciendo todo un mecanismo de planeación de todo esto. Y las sugerencias didácticas eran sugerencias que requeríamos tiempos reales. Y los tiempos reales tal vez no correspondían a esas 550 horas de clase, ¿no? A lo que voy es que si no existe toda esa planeación de qué es importante, de qué se requiere, cómo vinculamos los resultados educativos que bien comentó Felipe al inicio con el Centro de Educación, el CE, ¿no? El Centro de Estudios Educativos, con vincular lo que es el plan de estudios, los problemas de aprendizaje, no existe toda esa planeación,
de qué es prioritario desarrollar y cómo podemos vincular eso a que las personas que lo implementan o que van a recuperar un recurso tengan esa planeación que vino desde arriba, es muy complicado. La trazabilidad se pierde. Entonces hay elementos que en nuestro aprendizaje tenemos que retomar, pero pienso que lo más importante es mirar hacia adelante y pensar en la tecnología como un elemento coadyuvante que facilite la construcción de esas redes que actualmente es imposible mantener, ¿no? Pero que se puede hacer. El único problema es el compromiso y pelear por ello, pelear por las cosas que son más grandes con nosotros y cambiar este país, ¿no? O sea, nos podemos quejar de todo lo que ha pasado, claro, pero si no nos unimos, si no peleamos por lo que creemos, las cosas van a seguir igual. Es lo que quiero decir. Leonardo Aguilar, para servirles. Yo quisiera regresar o retomar el agradecimiento por el reconocimiento que se le está haciendo al programa Enciclomedia. Fue un programa en el que muchos trabajamos mucho tiempo, pusimos muchas horas de nuestra vida en hacerlo, y estoy seguro de que a todos en conjunto, incluso a los que no están aquí, que tristemente no están aquí, el orgullo que les causa, ¿no? El gusto que les dio desvivirse por un proyecto como este, de una trascendencia tan profunda como la de al menos 7 generaciones de 600,000 niños en quinto y sexto grados de primaria. O sea, estamos hablando de cerca de 5 millones de niños que pasaron por las aulas y que pudieron utilizar Enciclomedia. Eso, de hecho, pone la piel henchida. Nada más pensar en tanta gente que fue beneficiaria de un programa del que fuimos parte, ¿no? Ese programa que desde aquella instrucción del hoy, a tantos nos quitó el sueño. Me dio mucho gusto, a mí me da realmente mucho gusto haber visto que ese sueño que nos quitó a nosotros se los dio a alguien más, ¿no? O sea, se los puso en las manos a otras personas y ahora estoy haciendo cuentas de 5.4 millones de niños, ¿no? Realmente es algo de lo que cualquier persona debería estar orgulloso. Estoy seguro de que es para el ILCE también algo muy importante, un hito muy importante, y es por eso que están haciendo el reconocimiento. Se les agradece nuevamente. Sin embargo, sí, regresamos a la tristeza esa que causa que el programa haya terminado como terminó, con la exposición que nos hizo favor de hacer el doctor Bracho. Pero a mí lo que realmente me queda es el orgullo de haber participado en ese proyecto de tan largo calado y de colaboración de tantas personas y de tantas personas valiosas que tuve la oportunidad de conocer y con las que sigo conviviendo hasta la fecha. Realmente les agradezco mucho, les agradecemos mucho el reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Queremos despedir esta transmisión, cerrar este acto, invitando, pero creo que el doctor Somoza le pedimos que concluya este acto para finalmente dar cierre a él mismo. Bueno, pues simplemente para concluir, yo creo que no podíamos terminar con una nota pesimista. Quizá lo que nos ha comentado el doctor Bracho en su presentación de Enciclomedia y la palabra que usó, que fue frustración, no quiere decir que haya sido un fracaso. Yo creo que efectivamente esos niños, 5.4 millones de niños por lo menos, que estuvieron en contacto con Enciclomedia, debe hacer sentir orgullosos a todo el equipo. Ustedes son simplemente una pequeña muestra, pero el equipo fue grande. Ustedes fueron los líderes y desgraciadamente, pues sí, en este país no hay una política pública, hay políticas públicas, pero no hay políticas de Estado que nos permitan planear a largo plazo, no solo en educación, sino en varias otras cosas. Y eso, pues, nos hace trabajar, yo diría, y lo he dicho varias veces, como en diente de sierra. Es decir, crece uno y viene un cambio de sexenio y vuelve uno a empezar,
iba uno haciendo así algunos avances, pero no hay una consolidación, no hay un plan a 20 años o a 30 años que nos pueda llevar, a pesar de los cambios sexenales, a tener una curva ascendente. Sin embargo, pues los materiales ahí están, ustedes ahí están, ustedes se enriquecieron, pero sobre todo los niños aprendieron mejor, como usted lo comentaba, y esos niños de la época ahora son estudiantes universitarios, ya lo vimos con un testimonio, pero pues debe haber 5 millones, a lo mejor algunos cambiaron su vida, seguramente muchos, y entonces ahí está la contribución que Enciclomedia hizo a mejorar este país. Habrá que seguir luchando, no hay duda, ya veremos cómo y en qué trinchera podemos hacer algo, pero bueno, yo creo que sí hay que terminar con una nota de optimismo de que este programa sirvió mucho, y sobre todo la parte de inglés me parece que es fundamental, porque el nuevo plan de inglés efectivamente está planeado para un largo plazo y hay que capacitar maestros y demás, y aquí hay una herramienta que ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, pues veremos de qué manera todo esto se sigue usando, porque finalmente ahí están los materiales, ahí están los derechos del ILCE para usarlos, y ahí están las escuelas públicas que son las que más lo requieren. Pues nuevamente una felicitación por haber participado en este programa. Háganla extensiva a quienes ustedes puedan hacerla. Seguramente que el equipo se dispersó, pero por ahí debe andar. Pero de todos modos, este reconocimiento del ILCE y de la SAE es a todos ustedes que aportaron algo para mejorar este país. Bueno, muchas gracias. Despedimos la emisión simplemente anunciando que la próxima semana, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, tenemos una serie de reconocimientos también a las experiencias pioneras de la educación a distancia en Iberoamérica. Daremos algunos reconocimientos a personas que han trabajado en este tema en el marco del 38 aniversario del lanzamiento de la Maestría de Tecnología Educativa, hoy Comunicación y Tecnologías Educativas. Esperemos que nos sigan ustedes también a través del streaming en esta serie de reconocimientos y sistematización de experiencias significativas. Prepararemos simplemente como un avance, estamos preparando ya en el marco del 50 aniversario de la telesecundaria, otro soporte importantísimo tecnológico que también fue muy significativo para México como un ejemplo del uso de la televisión educativa. Seguramente les estaremos anunciando a todos nuestros compañeros, profesores, estudiantes de la SAE, que nos sigan para que también profundicen en esta experiencia de la telesecundaria y que 50 años después podamos reflexionar hacia dónde tiene que ir el audiovisual educativo y cultural científico en México, sobre todo cuando también se cumplirán 100 años de este uso educativo y sobre todo de las experiencias que nuestro país ha vivido, país que quizá es uno de los países con mayor riqueza del audiovisual educativo tenemos. Muchas gracias a todos ustedes, despedimos la transmisión y a todos los que estuvieron aquí presentes, nuevamente gracias por acompañarnos y los esperamos a nuestro siguiente evento. Gracias.